Muy buen día, hermana, hermano, en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una vez más entramos en la presencia de nuestro Dios, en la cual ya soy dentro, para llevar hasta su vida, hasta su corazón, una verdad más. Y cuando usted pase a conocer esta información, divúlguela, compártala, por favor, porque usted estará ayudando a muchas personas a que más adelante no sean sorprendidas, no sean decepcionadas y engañadas. Por eso, la importancia de usted compartir esta información con diversas personas. ¿Está bien? Muy bien. El tema a tocar ahora es: muchas personas han sido bendecidas en diversas iglesias en todo el mundo. La santa palabra de Dios dice así. Vamos a tocar bastantes capítulos y versículos de la Santa Biblia. ¿Está bien? Dice así la Santa Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Muy bien, voy a explicar aquí. Cuando una persona acude a una iglesia, sea iglesia católica, sea iglesia del catolicismo, sea iglesia del islamismo, sea iglesia del cristianismo, sea iglesia de cual sea la rama o la corriente. No importa cuál es la corriente o la rama de la iglesia. Muchas personas, yo me he enterado, he visto muchos testimonios de diversas personas han sido alcanzadas, bendecidas. Personas que están en la iglesia católica apostólica romana han sido bendecidas, han sido respondidas, como yo hablé en uno de los videos anteriores, que una persona acudió ahí a la iglesia católica de la villa por el metro 18 de marzo o metro Potrero, y lo que esa persona pidió en los próximos días no pasó ni una semana o pasó una semana y la persona fue respondida por Dios. Dios le respondió. ¿Por qué? Porque esa persona no fue colocando su fe en un árbol o en un ministro de culto religioso. Ese hombre no colocó su fe en su chamarra o en el aire o en la tierra o en el cielo. No, esa persona colocó su fe en Dios. Yo le pregunté, pero cuando usted fue ahí, ¿en quién usted pensó? Él dice, en lo que yo estaba pidiendo a Dios. Pero sí, pero usted ya lo habló. Usted estaba pidiendo a Dios. Es decir, la fe fue colocada en Dios. ¿Está bien? Entonces, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le va a encontrar y que es galardonador, que Dios es premiador de aquellos que le buscan. Dios pasa a premiar a aquellos que le buscan, ¿verdad? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, muy bien, vamos a ver Evangelio de San Marcos, capítulo 11. Evangelio de San Marcos, capítulo 11. Vamos a ver aquí. Evangelio de San Marcos, en el capítulo 11. Vamos a ver aquí. Permítame. Voy a quitar estas listones de aquí. Evangelio de San Marcos, capítulo 11, verso 20 al 22. La Santa Biblia dice así. San Marcos, capítulo 11, verso 20 al 22. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Hermano, hermana, usted no tiene que tener fe en una campaña, en un propósito de fe. Usted no tiene que tener fe en el obispo de la iglesia, en el pastor de la iglesia, en el ministro de culto religioso. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra en forma humana, carne, hueso, sangre, en el siglo I, hace más de 2000 años,
Cuando estuvo aquí en la tierra nuestro Señor Jesucristo, Él no habló, Él no enseñó tener fe en el ser humano, tener fe en el obispo, en el pastor, tener fe en la iglesia. Por eso yo grabé un video donde explico que ninguna iglesia bendice las personas. Es bueno acudir a la iglesia, es bueno porque usted aprende muchas cosas. Usted aprende muchas cosas de Dios. Sin embargo, ninguna iglesia tiene poder de Dios o autoridad espiritual para bendecir a las personas. Las personas son bendecidas por la fe que ellas depositan en Dios, por la fe que ellos expresan. Cuando usted manifiesta la fe, cuando usted hace uso de la fe, Dios pasa a ver. Dios pasa a ver a usted. Ahora, si usted no usa la fe, si las personas no usan la fe, Dios no mira hacia esas personas. Dios no las mira, es la verdad. Lo que hace que Dios nos mire es la fe. Es la fe. Puede estar seguro. Muy bien, dice así la Santa Biblia. Entonces, ya expliqué aquí de la higuera. Nuestro Señor Jesús, Él enseñó y es mandamiento de Él. Tener fe en Dios. Tener fe en Dios. Por eso es que muchas personas son bendecidas. Y no importa la denominación, el nombre de la iglesia. La iglesia puede ser la iglesia católica apostólica romana, puede ser una mezquita del Islam, puede ser una iglesia cristiana, puede ser una sinagoga de los judíos, una sinagoga mesiánica, cristiano mesiánico, no importa. Puede ser una iglesia metodista, ortodoxa, presbiteriana. A veces las personas buscan. Es que esta iglesia sale en la televisión. Es que esta iglesia me dieron un folleto y me invitaron a esta iglesia. A veces aquellas iglesias que no hacen ruido. A veces aquellas iglesias chiquitas que no tienen mucha publicidad, no sale en la radio, en la televisión, en el periódico. Ahí está el Espíritu de Dios. Ahí está la manifestación de Dios. Puede ser una iglesia presbiteriana, una iglesia metodista, puede ser una iglesia ortodoxa. Ahí está el Espíritu de Dios para bendecir a las personas. Pero vuelvo a repetir, a través de la fe. A través de la fe. Dios nos bendice y Dios bendice a usted a través de la fe. Dios pasa a ver a usted. Dios pasa a verme a mí. Es a través de la fe. Y yo estoy haciendo este video aquí con toda la fe que Dios me ha dado. Con toda la fe que Dios, creador de los cielos, de la tierra, el mismo Dios que dio los 10 mandamientos a Moisés, ese mismo Dios, Él me está viendo aquí ahora, porque yo estoy haciendo este video y enseñando a ustedes y pasando esta información con fe. Amén. Con permiso, por favor. Muy bien. Ahora vamos a pasar para San Mateo, capítulo 9, verso 20. Vamos a ver aquí. San Mateo, capítulo 9, verso 20, 21 y 22. Dice así la Santa Biblia. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre. Desde hacía 12 años se le acercó a nuestro Señor Jesucristo por detrás de él y tocó el borde de su manto, porque ella decía o pensaba dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Aquí está escrito, una mujer que padecía de flujo de sangre. Esa mujer tenía hemorragias, perdón la expresión, disculpa la expresión. Ella tenía hemorragias vaginales. Ella tenía hemorragias vaginales y venía padeciendo este mal durante 12 años. Yo puedo imaginar el dolor de esta mujer, lo incómodo que ella se sentía y estaba. Imagínense, una mujer menstrua cada 28 días y son de 5 a 6 o 7 días la menstruación, ¿verdad? Normalmente son 5 o 6 días. Entonces usted ve que la mujer menstrua cada 28 días y ella pasa a sentir cólicos en su vientre. Ella pasa a sentir malestares. Ella pasa a sentir que se desgarra todo por dentro de ella. Ella siente su vientre como si se estuviera haciendo cachitos, pedazos. Ella siente como cuando ella comienza a menstruar los primeros días, ella comienza a sentir atrocidades por dentro. Ahora imagina esta mujer, 12 años,
Sin embargo, la fe de esta mujer hizo el Señor Jesús mirarla y ser sana. ¿Y quién estaba provocando ese mal en esa mujer? Era un espíritu maligno, era un demonio. Esa es la verdad. Era un espíritu de oscuridad, un espíritu del infierno. Ahora, cuando esta mujer usó la fe, ella vio el poder de Dios y pasó a ser libre, quedó salva, quedó sana a través de la fe. Ahora, un detalle, ella no colocó la fe en los discípulos. Pedro era un hombre de mucha fe. Ella no colocó la mirada en Pedro. Ella no depositó su fe en el apóstol Pedro. Ella no depositó su fe en una rosa. Esa mujer que venía padeciendo con hemorragias vaginales durante 12 largos años, ella no colocó su fe en aceite de olivas, en jugo de uva, en agua consagrada, en agua con ruda. Ella no colocó su fe en un incienso. Ella no colocó su fe en un bálsamo. En un bálsamo que contiene agua o está compuesto por agua, jugo de uva y aceite de olivas. No, claro que no. Ella colocó toda su fe en Dios Hijo y fue sana, libre de 12 años, 10 años más 2, libre de 11 años de padecer con flujos vaginales. Dios manifestó su poder en esta mujer a través de la fe. Ahora vamos a ver, por favor, Romanos, aquí, capítulo 1, verso 17. Vamos a ver aquí, Romanos, capítulo 1, verso 17. La Santa Biblia dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Voy a repetir. Porque en el Evangelio, ¿cuál es el Evangelio? El Evangelio son los libros de Evangelio de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Esos son el Evangelio, los Evangelios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, se muestra por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa fe? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es fe. Repito, fe es la certeza, la seguridad de aquello que no se ve, pero que uno lo espera con seguridad, con confianza, con certeza. Aquello que no se ve. Que no se ve, no lo tiene uno a la vista, pero cree que va a llegar, que uno lo va a ver tarde o temprano. Temprano o tarde. Esto es fe. Esto es fe. Ahora, para terminar, vamos a ver San Lucas capítulo 5, Evangelio de San Lucas capítulo 5, verso 17 al 20. San Lucas capítulo 5, para terminar, del verso 17 al 20. La Santa Biblia dice así. Dice así: aconteció un día que él estaba sentado, nuestro Señor Jesucristo estaba sentado, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. Estos fariseos eran hombres que predicaban la santa palabra de Dios, conocían mucho de la palabra de Dios, ellos conocían mucho de la Santa Biblia. Los fariseos eran hipócritas, eran hombres que se hacían pasar por hombres de Dios, pero en la realidad no eran hombres de Dios, eran hombres de Satanás, no eran hijos de Dios, eran hijos de Satanás, del infierno. Ellos conocían perfectamente la palabra de Dios, pero ellos interpretaban la santa palabra de Dios a su manera, a su conveniencia. Los fariseos eran personas que ellos le quitaban a la palabra de Dios palabras, le quitaba palabras, y ellos eran fariseos hipócritas. Entonces estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley. ¿Quiénes son los doctores de la ley? Los que estudiaban la teología, los sabios, los estudiosos de la santa palabra de Dios, de la Santa Biblia, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho, en una cama, a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro.
y ponerle delante de él, delante de Jesús. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado, por el techo, le bajaron con el lecho, por el tejado, por el techo, por la losa, por el techo, ellos por ahí, por el techo, por la losa, por el tejado, bajaron al enfermo con cuerdas. Y sucedió, déjeme ver aquí, y poniéndole en medio delante de Jesús, repito, y subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, con la cama, ¿verdad? La camilla, poniéndole en medio delante de Jesús. Ahora mire usted la respuesta. Al ver él la fe de ellos, mire usted, Dios Hijo, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: hombre, tus pecados te son perdonados. Y aquel hombre se levantó y caminó. Mire usted, mire usted, al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Hermana, hermano, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Mientras Dios Hijo o Dios Padre no vean fe en usted, Dios no puede hacer nada. Esa es la verdad. Vuelvo a repetir, insistir, con permiso. Muchas personas han sido bendecidas en muchas iglesias. No importa el nombre de la iglesia. Ellas han sido bendecidas, alcanzadas por el poder de Dios. Y han conquistado muchas cosas. Han conquistado muchas cosas. Tanto cosas materiales, espirituales, físicas. Han conquistado la armonía, han conquistado paz espiritual, han sido sanadas de enfermedades incurables, han sido bendecidas en la vida sentimental, en lo matrimonial, en lo económico, en todos los sentidos. ¿Por qué? Fue a través de la fe. La respuesta es, fue a través de la fe colocada en Dios. Y cuando esas personas colocaron su fe en Dios, entonces Dios miró la vida de ellos y les respondió. Vuelvo a repetir, aprenda una cosa, amigo, amiga, hermana, hermano. Lo que hace que Dios nos responda es el cambio de fe. Es el cambio de fe. Es el cambio de fe. Muchas son las personas que son católicas, pero va con brujos, con hechiceros, con santeros, con espiritistas. Entonces ellos están colocando la fe allá. Y cuando dejan de ir allá porque no vieron un resultado, ¿qué es lo que dicen? Voy para mi iglesia. Voy para la iglesia católica apostólica romana. Y ellos van, Dios ayúdame, Dios, hasta van mirando hacia el cielo, Dios ayúdame. Cuando ellos llegan allá y piden lo que quieren, Dios les responde. Porque es la fe. El Señor Jesús no dijo, tened fe en determinada iglesia. No, el Señor Jesucristo habló diciendo, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Repito, como este hombre que estaba paralítico, escrito hasta aquí en la Santa Biblia, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Es decir, lo que hacía que ese hombre estuviera paralítico era vivir en el pecado. Vivir en el pecado, transgrediendo los mandamientos de Dios. No obedeciendo a la Santa Biblia, no obedeciendo los mandamientos de Dios. Hizo ese hombre ser un transgresor de los santos mandamientos y vivir en pecado. Y es lo que lo mantenía paralítico. Y usted que está viendo este video, quizás su vida está paralítica, tal vez su vida está detenida por vivir en el pecado. Y usted sabe lo que es pecado. Pecado no nada más es robar, matar, destruir. Pecado es colocar la fe en un obispo. Pecado es colocar la fe en un pastor. Eso se llama idolatría. Vivir en el pecado es también colocar la fe en una iglesia, en el nombre de una iglesia. Eso también es pecado, es idolatría. Crea usted o no lo crea, eso es idolatría. Entonces vuelvo a repetir, una persona que tiene su fe en un panzón que coloca ahí moneditas, en un muñequito panzón, que tiene, le coloca sus moneditas. Le voy a frotar la pancita al panzoncito este para que me prospere. Pero la persona no ve resultados. O tiene su fe en un gato
para prosperar económicamente. Y cuando la persona diciendo, esto no me resulta, voy a buscar a Dios en la Meca, en el Islam. La persona ve el poder de Dios y es respondida. Dios la prospera económicamente. Porque es la fe lo que hace que Dios la mire a ella. Los ojos de Dios pasan a ver aquella vida que ha colocado en práctica la fe. Vuelvo a repetir, ¿qué es la fe? La fe es certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Esto es fe. Con permiso, por favor. Una persona coloca la fe en un amuleto, en una herradura de caballo, en una pata de cabra, de chivo, en una pata de conejo. Y un día dice, no, yo no voy a colocar mi fe en esto. Y lo tira a la basura. Y va a una iglesia presbiteriana, ortodoxa, metodista, o iglesia cristiana, o iglesia mesiánica. Va con toda la fe, pide a Dios y Dios le responde. Lo que hizo que esa persona fuera respondida por Dios es el cambio de fe. El cambio de fe. Como ya hablé, Hebreos capítulo 11, verso 6. Repito, me equivoqué, corrijo. Hebreos capítulo 11, verso 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo por aquí me quedo. El Dios que yo he entregado desde hacer este corazón siga bendiciendo a todos ustedes que obedecen y practican los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Y desde aquí, yo estoy enclavado en la Ciudad de México. Desde aquí mando un fuerte abrazo, un saludo para todos ustedes, con toda la mente, con todo corazón. Y deseo lo mejor, lo mayor para todos. Aquí estamos pronto para grabar un nuevo video, si Dios nos da vida, salud física y espiritual. Yo, gracias a Dios, no he pescado el coronavirus. Gracias a Dios, no me he contagiado de SARS-CoV-2 coronavirus. Para honra y gloria de mi Señor Jesucristo. Pero yo sigo cuidándome, sigo haciendo caso de las recomendaciones. Hasta pronto, amigo, amiga. Deseo lo mejor y lo mayor. Y a los suscriptores, un saludo con todo el corazón, un abrazo muy fuerte para todos ustedes con todo el ser. Muchas gracias por suscribirse a nuestro canal. Usted no necesita pagar ni un billete ni una moneda. No necesita dar nada. ¿Está bien? Muchas gracias a todos ustedes por su apoyo. Vivo agradecido con Dios y con ustedes. Hasta pronto, amigo, amiga. Hasta pronto, hermana, hermano en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les